Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, Consultorio Fiscal Radio. Pues una emisión más, pues ya en temporada de declaraciones anuales, y pues arrancamos con la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Esta declaración, a diferencia del resto de las personas morales, se tiene que presentar a más tardar el 15 de este mes, el 15 de febrero. Entonces estamos ya en los últimos momentos para poder cumplir con esta obligación. Pero antes de empezar con el tema de hoy, vamos a iniciar con una llamada que vamos a entrevistar a una persona que es la maestra Jennifer Lane Valdepeña y López. Ella es coordinadora de promoción editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella nos va a hacer una invitación a todos, a ustedes y a nosotros, para que acudamos a la 58ª Expo Libros y Revistas que organiza anualmente nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y que se va a realizar del 13 al 18 de febrero en la entrada principal de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Pues sin mayor preámbulo le damos la bienvenida a la maestra Jennifer Elaine Valdepeña y López. Bienvenida, maestra. Buen día, maestra, muchísimas gracias. Buen día, maestra Susana Mireles, un gusto saludarla y agradecida por darme la oportunidad de compartir con su audiencia este evento que para nosotros ya es tradición. Efectivamente, todos estamos esperando, alumnos, profesores y terceros, amigos, invitados, todos estamos esperando siempre la Feria del Libro de la Facultad de Contaduría y Administración. Sí, y sobre todo porque el objetivo de esta feria es acercar la cultura a la comunidad universitaria a través de la lectura y de actividades culturales. Obviamente vamos a ofrecer libros, vamos a ofrecer actividades culturales como talleres, algunos cursos, presentaciones de libros y los libros que se van a estar ofertando van a tener atractivos descuentos, no solo de las disciplinas contables, administrativas e informáticas, sino que contamos con gran variedad de editoriales. Ahorita tenemos 17 proveedores editoriales participantes, entre ellos Sengues, Magraphil, Tax, ICEF, muchísima oferta para que podamos ver qué libros los podemos encontrar ahí. Perfecto, sí, de hecho yo voy a estar por ahí también en una presentación del libro. ¿Y en qué horario se va a presentar? Van a estar abiertos los espacios para poder comprar libros o las actividades culturales y demás. Sí, vamos a estar de lunes a sábado, el lunes 13 y cerramos el 18 de febrero, que es sábado. El horario de lunes a viernes es de 9 de la mañana a las 8 de la noche y el horario del sábado es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. ¿Estacionamiento para la gente que sea externa a la UNAM? La UNAM cuenta con un estacionamiento en el estadio universitario, donde ahí lo pueden dejar, y con el transporte que son los Pumabús pueden tener acceso a la facultad. También nosotros nos ubicamos, por los que no vengan en coche, enfrente del Metrobús Universidad. Entonces queda muy accesible para que puedan entrar a la Facultad de Contaduría y Administración. De hecho, este es un espacio abierto donde se va a llevar a cabo, ¿no? Es la entrada principal de la facultad. Es correcto, es la entrada principal de la facultad y ahí vamos a tener varios stands a lo largo de la entrada y las presentaciones se van a realizar en los diferentes auditorios que tiene la facultad. ¿Hay alguna dirección de internet donde puedan consultar cuál es la programación en cuanto a actividades culturales, presentaciones de libros, etcétera? Es correcto, la página es expolibros.fca.unam.mx.
En cuanto a las presentaciones de libros, ¿la asistencia es únicamente presencial? ¿Estas actividades van a ser únicamente de manera presencial o también pueden conectarse por vía Zoom, por ejemplo? Tenemos algunas presentaciones que son presenciales y también tenemos presentaciones que son a distancia. Esta vez nos vamos a conectar vía YouTube, las vamos a transmitir por YouTube. Igual en el programa, en la página de expolibros.fca.unam.mx, ahí vienen los links para que puedan entrar. Ah, perfecto, pero no van a tener que inscribirse, van a estar abiertas las transmisiones. Es correcto, sí, totalmente abiertas. Pues le agradecemos, no sé si quiere agregar algo respecto a la Expolibros, a la 58ª Expolibros y revistas. Que los esperamos, es un evento dirigido a académicos, estudiantes, público en general, y que los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, maestra Susana. Al contrario, gracias a usted por hacernos esta invitación, a todos y a nuestro público y a través de este espacio que es también suyo. Muchas gracias, que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. EUN AM 860 Radio UNAM. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a las 58 Expolibros y revistas, donde encontrarás gran variedad de editoriales y libros a precios accesibles. Te esperamos del 13 al 18 de febrero en la explanada de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ciudad Universitaria. No faltes, entrada gratuita. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89 850 52 688. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Si realizas actividades de asistencia, de servicios, enseñanza, investigación, administración, entre otras, sin perseguir un fin lucrativo, eres una persona moral con fines no lucrativos. Dentro de las obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos, se tiene una de las más importantes, que es la presentación de la declaración anual, la cual tiene como fundamento el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se establece dicha obligación, que es a más tardar el 15 de febrero de cada año. Es importante conocer la disposición aplicable en materia de obligaciones, ya que el hecho de no presentar tal declaración va a ser razón suficiente para perder la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos en caso de ser donataria autorizada. Las donatarias autorizadas, además de la obligación de presentar su declaración anual, en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas, deberán presentar la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos en el mes de mayo. Cuentas Claras. Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes y vamos ahora sí a iniciar con el programa del día de hoy, pero como ya es tradición también en este espacio, nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, va a regalar una suscripción por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal, una revista digital. Y para ello, pues usted va a tener que contestar correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso de este programa. Y la persona que resulte ganadora, pues vamos a dar a conocer hoy mismo en este espacio. Será por llamada telefónica, así es que tienen que estar atentos a la pregunta y en cuanto tengan la respuesta, comunicarse con nosotros por vía telefónica. Los números en cabina son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36, 89 y 89,
y tenemos un número 800-505-2688. Repito, 800-505-2688. Y recuerden que este programa se transmite simultáneamente y completamente en vivo a través de la frecuencia de 860 de AM en Radio UNAM y a través de la plataforma de Facebook de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Pues antes de iniciar vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, a quien la tenemos aquí sentada esperando. Le agradecemos infinitamente el apoyo generoso para la realización de este programa a la maestra en fiscal María Lucía García Mejía. Bienvenida a este espacio, maestra. Muchísimas gracias, Susi, a Radio UNAM. Muchísimas gracias por la invitación y a ti. No, al contrario. Ella es licenciada en Contaduría y especialista fiscal, egresada de nuestra facultad. Es maestra en fiscal por la Universidad del Distrito Federal y también es catedrática, ha sido catedrática en la misma y en la Universidad Libre de Derecho de Tuxtla Gutiérrez y en la Universidad del Valle de México, entre otras instituciones educativas. Es directora general del despacho Asesores Fiscales, Consultores y Auditores Sociedad Civil, y pues nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo para a la realización de este programa. Gracias, Susi. Pues vamos a hablar entonces de la Declaración Anual de Personas Morales con Fines No Lucrativos. ¿Qué particularidad tienen estas personas morales respecto al resto de las personas morales? ¿Por qué tienen esta obligación, pues ya ni siquiera en marzo, sino el 15 de febrero? Fíjate que este es un título especial, que es el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces aquí están todos los no contribuyentes. De hecho, el artículo 79 de esta misma ley nos marca todas las fracciones, todos los no contribuyentes. Entonces, todos los no contribuyentes, pues dicen no contribuyentes de impuestos sobre la renta propia. Tienen que presentar su declaración anual, pero no todos. Algunos son los que tienen obligación de presentar declaración anual. Y bueno, la tienen que presentar diferente a las personas morales del régimen general de ley, pues precisamente para que se distingan, inclusive en el formato. Se presentan en el formato 21. Este formato 21, pues lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero no cambió. De años anteriores a la fecha no ha cambiado. Pues qué bueno, porque todos estamos asustados con el nuevo formato de declaración anual para el resto de las personas morales, no para estas en particular, pero sí para el resto. Y bueno, qué bueno que no cambió este. Es un formato hasta cierto punto sencillo, ¿no? Es muy sencillo. De hecho, aquí no se muestran ni siquiera los estados financieros. Pero ¿sabes qué? Es un formato al que hay que ponerle muchísima atención, porque inclusive el mismo aplicativo te marca unas cantidades que no son. Debemos de saber qué es lo que dice la ley para saber llenar bien este formato. ¿Tiene información precargada como lo tienen las declaraciones anuales de personas físicas? No la tiene precargada. No, todo es a capturar dato por dato. Así es. Yo empezaría diciendo que todo mundo se vaya, o sea, si está dentro de los no contribuyentes del impuesto sobre la renta, primero, hay que aclarar que si es no contribuyente de impuesto sobre la renta, es impuesto sobre la renta propio. Pero si tiene todas las demás obligaciones, si tiene trabajadores, hay que pagar el seguro social, el Infonavit, retención de impuestos sobre la renta si corresponde, impuestos sobre nóminas, o sea, es contribuyente de todo lo demás. De lo que no es contribuyente, puede ser no contribuyente, es del ISR propio. Es una afirmación general eso de que son no contribuyentes, porque hay varias excepciones en realidad, ¿no? Entonces, como que ya después cuando empiezas a hacer cuentas dices, pues no es cierto que no soy contribuyente. Hay casos en que sí pagas ISR propio, o sea, independientemente de lo que pagas, que ya mencionaste, de las retenciones y demás, eventualmente puedes llegar a pagar ISR propio bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí. O sea, las personas que estén en este título 3 de impuestos sobre la renta deben de irse al artículo 86 en primer lugar, para saber si ellos tienen obligación de presentar declaración anual o no, en la fracción quinta. Ellos, dependiendo de la fracción, hay exenta en la fracción quinta algunas personas morales de no presentar declaración anual. Entonces, porque el impuesto sobre la renta precisamente se presenta en la declaración anual, se paga en la declaración anual a más tardar el 15 de febrero. Y después tenemos que irnos a otros artículos para saber si somos contribuyentes o no de impuestos sobre la renta. Así es, y el pago en algunos casos
se hace a través del formato de declaración anual, ¿no? El formato es el pago de la declaración. Cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar, hay un anexo especial en la declaración anual de estos contribuyentes, en donde si hay que pagar impuestos sobre la renta, se llena ese anexo. Si no tenemos ninguna operación para pagar impuestos sobre la renta, entonces ni siquiera llenarlo. Nada más con datos informativos. Bueno, a ver, entonces, de manera muy general, ¿quiénes son las personas así que están en este título, que podrían estar en este título? Obviamente, depende de cómo esté en su situación fiscal, o sea, de cuáles cómo se hayan inscrito y las obligaciones que les asignó la autoridad fiscal. Pero de manera general, ¿qué tipo de personas están en este apartado? Fíjate título? Que son 26 fracciones del artículo 79. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, obviamente, sindicatos, cámaras de comercio, patronales, colegios de profesionistas, pero también están allí las donatarias. O sea, no todas las que están en el artículo 79 en esas fracciones pueden ser donatarias. Solamente son algunas fracciones las que pueden ser donatarias. Las donatarias definitivamente todas deben de presentar declaración anual. Entonces las donatarias son como asistenciales, escuelas, los que se dediquen a actividades de investigación científica o tecnológica, las becantes inclusive, todos los que se dediquen a la cuestión de las artes, a toda la protección del medio ambiente, ecológicas, a la protección de flora y fauna silvestre, terrestre, acuática, etcétera, después inventaron anexaron otra fracción que es de desarrollo social. Ahí como que conjuntaron a muchas actividades. Todas esas son las donatarias, son las que se encuentran en este título tercero. Estas personas, que ha habido un problema ahí fuerte a lo largo de varios años, en el sentido de que muchas sí se dedican a estas actividades, pero no cumplen los requisitos para tributar en este título tercero. Cuando son sociedades o asociaciones civiles, requieren tramitar la autorización. Entonces, no basta con que te dediques, o sea, puedes ser donataria, puedes no ser donataria en algunos casos y dedicarte a estas actividades. Sí. Entonces, realizar estas actividades, para tributar en este título y no ser contribuyente, forzosamente requieres tramitar la autorización. Sí, de las fracciones que mencioné o de las actividades que mencioné de donatarias, forzosamente a partir de 2021 todo mundo tiene que tener la autorización de donataria. Si tienes esas actividades y no tienes la autorización de donataria, inmediatamente te tienes que ir a título segundo del régimen general de ley y tributar como tal. Pero muchas se quedaron ahí, ¿no? Muchas que se inscribieron originalmente ahí, que nunca tramitaron la autorización para recibir donativos y que sí se dedicaban a algunas de las actividades que señala la ley en esos artículos que ya mencionaste, se quedaron ahí y el SAT hasta ahorita a muchas no les ha dicho nada. A muchas las cambió automáticamente a título segundo. Fíjate que yo no he sabido de alguna que se haya quedado que no tenga, sí, algunas. Sí, ahorita estoy recordando dos. Ahorita estoy recordando dos. Ellas por obligación tienen que tributar en título segundo. Si siguen haciendo todas sus declaraciones en título tercero y el SAT se da cuenta, en algún momento van a tener problemas, porque inclusive Susi, si vas como una asociación civil que dices que pretende ser donataria, el SAT, no digo que administraciones, me ha tocado, las da de alta inmediatamente en título segundo. Segundo, bueno, la costumbre antes era que era título tercero, ahorita ya es título segundo. Y me dice, cuando tengas la autorización, entonces te pasamos al título 3. Pues digo, sí está mal, pero también está bien, porque muchas se quedaron con la idea de que por simplemente ser hermanas de la caridad tenían derecho a estar ahí y nunca regularizaron su situación fiscal y tienen una contingencia muy fuerte. Yo creo que es peor que te digan que estás bien y que luego te digan que siempre no y que tienes que pagar diferencias de no sé cuánto tiempo y recargos y actualizaciones y multas, a que desde el principio te digan no puedes estar aquí a menos que hagas esto, ¿no? Fíjate que desde hace 5 años que hay una nueva subadministradora referente a todo esto de las donatarias, Wendy. Creo que se ha ordenado muchísimo a las donatarias. Obviamente se les han puesto muchísimas más obligaciones, muchas restricciones,
pero se han ordenado. Pero se aplicó la ley, ¿no? O sea, más bien, o sea, realmente Exacto. el marco legal siempre estuvo. Sí. El problema es que muchas veces por parte precisamente de la autoridad llegabas, decías, se dedica a esto, la vamos a mandar a título tercero como no contribuyente, ¿no? Sí. Y nunca te advertían que tenías que tramitar forzosamente la autorización para recibir donativos deducibles. Entonces, creo que más bien están aplicando la ley, algo que se había dejado ahí en el olvido durante muchos años, ¿no? Me llama la atención que digas que es a partir de 2021. ¿Por qué 2021? Bueno, es que hubieron reformas, obviamente publicadas en 2020, para decirnos que todas estas donatarias, había algunas fracciones en las que no tenían el párrafo, esta partecita de la autorización de donataria. Entonces, a partir de 2021, las que no decían que forzosamente tenían que ser donatarias autorizadas, agregaron esa letra, esa condición. Pero ya estaba para muchas. Sí, para muchas ya, pero algunas no, faltaban como unas 4. Y bueno, también en la miscelánea el SAT advirtió que con la información que tenía a cierta fecha iba a ser como una depuración. Eso fue sí más o menos hace un par de años, donde dijo que iba a ser una especie de depuración con la información que tenía al julio de no recuerdo qué año, 2020, y que con esa información iba a depurar, y a unas las iba a mandar a título 2 y a las otras las iba a dejar en título 3. Exactamente, así, y se hizo la depuración, de verdad. O sea, hay muchísimas a las que revocó digamos su autorización por no cumplir con todos los requisitos que marcaba. Oye, bueno, ya sé que no es el tema de la declaración anual, pero bueno, obtener la autorización y conservarla, ¿qué implica? Implica, fíjate que es muy fácil, pero con muchas obligaciones. Ahora, a partir de este año del año pasado, hay un minisitio de donatarias dentro de la página del SAT. Eso implica que puedes cumplir tus obligaciones, todas tus obligaciones, de manera muy fácil. Antes sí era complicado, Susi, porque deberías de estar con un especialista en donatarias, en título tercero, para que te dijera todas las obligaciones que venían, unas en ley, otras en miscelánea, etcétera, otras en el anexo 1A de los formatos. Entonces ahora en el minisitio de donatarias te metes y ya están todas tus obligaciones. Todo lo que tienes que cumplir ahí está en el minisitio de donatarias. Entonces, sí, no es fácil, o sea, aunque esté en el minisitio no está fácil. Es fácil saber de las obligaciones, pero sí es mucho trabajo para donatarias, mucho trabajo. Sí, porque tienes que obtener la autorización. Sí. Tienes que presentar declaración anual de ingresos. Pero, por ejemplo, para la autorización no basta con que digas que te dedicas a algo, tienes que demostrar que te dedicas a ello, y probablemente tengas que hacer previamente algunos trámites ante otro tipo de autoridades para que te reconozcan, y con esos documentos vayas al SAT a decir, mira, sí soy biblioteca, sí soy museo, sí soy esto, sí soy lo otro, ¿no? Es la carta de acreditación de actividades, precisamente, y esa carta de acreditación de actividades antes de 2014 era eterna, o sea, te la daban una vez y era eterna. A partir de 2014 ya es cada 3 años que tenemos que estar subiéndola al SAT para que continúe nuestra autorización. Esa es una de las condiciones. Y bueno, vamos a suponer que sí te dedicas a lo mismo y efectivamente estás en estas fracciones. ¿Cómo conservas la autorización? Porque la autorización la tramitas una sola vez. Sí. ¿Cómo la conservas? Es presentando la declaración de transparencia que se presenta en el mes de mayo. Declaración de transparencia es declaración de transparencia. Si quieres, ahorita hablamos un poquitito más de ella, porque también es parte de declaración. Bueno, es presentando declaración de transparencia, presentando la declaración de ingresos y egresos, que es la declaración anual, no estando en los supuestos del artículo 69B, o sea, no siendo factureros, ni listas negras, ni nada por el estilo, que no estés en el estatus de, que eso es nuevo, esto que voy a decir, eso es nuevo, que no estés en el estatus de inactiva, o sea, debes de estar en el estatus de activa. Eso es como conservas tu autorización, o sea, cumpliendo todas tus declaraciones, también la declaración. Las personas que se dedican al sector de salud, ellas tuvieron o tienen, tuvieron y todavía no sabemos si van a seguir presentando la declaración del COVID, del SARS-CoV-2.
19. Entonces, también, o sea, ellas tienen esa obligación. Aunque todo el mundo nos apanicamos y todo el mundo presentamos la declaración del COVID, porque decía que si no la presentabas, en la miscelánea te quitaban la autorización. Entonces, todos la presentamos, aunque no teníamos obligación, nada más eran las pertenecientes al sector salud. Pero entonces sí tienen estas obligaciones. Cuando te refieres a la informativa de transparencia, es transparencia en el uso de los recursos recibidos por donativos, ¿no? Así es, por donativos y por todos los de hecho, demás. eso es una de las cuestiones que hay que valorar antes de tramitar la autorización o no, porque tu información se vuelve pública. Sí, así es. Ahí están quiénes son tus integrantes, o sea, quiénes son tus socios o integrantes, si tienes operaciones con ellos, si no. Si se les pagan sueldos. Cuántos ingresos tuviste. Si donaste, quién te donó, a quién donaste, cuánto tienes de ingresos, cuánto tienes de gastos, cuánto tienes de patrimonio, y es pública. Cualquiera con nuestro RFC puede entrar a esa información. Entonces es valorar que efectivamente esta información va a estar disponible para el público en general. Cualquiera que quiera acceder va a estar ahí porque precisamente pues el Estado cobra de esta manera el beneficio de no pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Y bueno, y además hay transparencia, ¿no? Sí. En ese caso. Ahora, voy a decir una barbaridad, pero necesariamente una donataria autorizada para recibir donativos deducibles tiene que recibir donativos para estar en el título tercero, o sea, por ejemplo, las escuelas. Hay escuelas que les dicen, bueno, ¿quieres ser persona moral con fines no lucrativos y no ser contribuyente del ISR? Bueno, pues primero tienes que, ¿cómo se llama? Tramitar la autorización. La tramito. ¿La escuela tiene que recibir donativos para estar en ese título? No necesariamente. Tú puedes tramitar la autorización y no necesariamente. Nunca recibir un donativo. De hecho, en la misma ley te dice que hay algunas actividades que se consideran parte de tu actividad. Una de ellas, por ejemplo, es el arrendamiento. Cuotas de recuperación son parte de tu actividad. Entonces, o sea, yo recibo cuotas de recuperación, por decir, nunca tengo donativos, no hay problema, puedo seguir siendo donatario. Y nunca tener un peso de donativos. Lo que no te quita la obligación de presentar las declaraciones informativas. Por ejemplo, esta de transparencia, la tienes que presentar con o sin recepción de donativos. Exacto. Inclusive aunque no haya tenido actividades, ya recibí la autorización y no he tenido actividades, la tengo que presentar. En ceros, pero presentarla. Incluso hasta cuando te revocan la autorización, si quedó pendiente la presentación, la tienes que presentar. Ahora es al mes siguiente, ¿sí? O sea, por todo. Si te revocan la autorización, si perdió vigencia, si tú solicitaste inclusive la cancelación de tu autorización, por esas 3 causas, además de donar tu patrimonio a otra donataria, tienes que presentar al mes siguiente la declaración de transparencia. Así es. Pues vamos a una pausa y continuamos con este tema para concluir con el tema de las donatarias, que sí tenemos todavía por ahí un par de preguntas, y continuamos después de la misma. Consultorio Fiscal Radio. Lo más relevante en pocas palabras. 25 de enero. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en su página de internet la guía para la presentación de avisos de relaciones de socios, accionistas, asociados y representantes legales, derivado de la obligación que tienen las personas morales de realizar la modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como aquellas que tengan control, influencia significativa, poder de mando o aquellas que presentaran su aviso por cambio de residencia fiscal y deban presentar el alta de sus representantes legales. 27 de enero, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en su página de internet la primera versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2023, que contienen las disposiciones de vigencia temporal en relación con la declaración de pagos de los derechos por la utilidad compartida y extracción de hidrocarburos. 30 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 30 de enero de 2023 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de diciembre de 2022. Lo más relevante en pocas palabras.
XEUN AM, Radio UNAM 860, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la División de Educación Continua te invitan los días 10 y 11 de febrero a las conferencias de Panorama Fiscal, Laboral y de Seguridad Social 2023. Nuevos retos y alternativas con expertos especialistas reconocidos nacional e internacionalmente. Con gusto te atenderemos en reformasfiscales@dec.fca.unam.mx. No faltes, te esperamos. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89. 850 52 688. Consultorio Fiscal. Radio. Pues ya estamos de regreso y estábamos en el tema de las donatarias, que obviamente son parte de las que van a tener que presentar esta declaración anual. Yo te decía, bueno, no necesariamente es un regalo ser donataria y no pagar impuestos sobre la renta, aparentemente, porque pues ya vimos que tu información se vuelve pública. Pero ¿qué pasa? Además tenemos otro tipo de restricciones en cuanto al uso de los recursos, ¿no? ¿Qué tenemos en ese sentido? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque el hecho de que seas donataria autorizada te autoriza para recibir recursos solamente por la actividad por la que solicitaste la autorización. No puedes estar recibiendo recursos cualquiera, o sea, decir, bueno, soy asistencial también de desarrollo social o ecológicas, etcétera. Solamente puedes recibir donativos por la actividad por la que fuiste autorizada. Y también solicitar inclusive una segunda actividad, una autorización para una segunda actividad, pero hay que tener mucho control sobre los recursos. Además, todos estos recursos tienen que ser destinados a cubrir el objeto por el que fuiste autorizado para ser donataria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que la ley nos menciona que puedes tener ingresos por otras actividades. Una de ellas te comenté, el arrendamiento, las cuotas de recuperación, las cuotas de sus integrantes, intereses. O sea, sí, esos son parte integrante de su operación. Es un listado, o sea, no es así como que tú lo digas así, pues esto sí, yo creo que sí, esto yo creo que no. Es un listado, ajá. Sí, entonces, pero hay que tener mucho cuidado. La gente cree que por ser donataria puede obtener ingresos donativos de quien sea, como sea, y no hay problema. Y sí hay que tener mucho cuidado. Ahora también, si no recibes muchos donativos, debes de tener cuidado con la proporción, sobre todo para el pago de los impuestos o para también seguir con la autorización de donataria. Entonces, todos tus ingresos tienen que estar destinados a tu objeto social. Y el objeto social es por el que te autorizaron a recibir donativos. Sí, bueno, hace tiempo tuve una escuela que tenía la autorización para recibir donativos, trabajaba con ellas y una de las socias quería sacar dinero como un préstamo. Le digo, no puedes sacar dinero. No, pero ¿cómo? Si ya me dijo mi prima que es contador, que es mi negocio, yo puedo sacar dinero. No puede. No. Que cuando yo llegué ya estaba la autorización tramitada. Yo creo que una de las cosas que precisamente hay que señalar es que es indispensable valorar si realmente me conviene o no ser donataria autorizada, particularmente en situaciones, por ejemplo, como las escuelas, ¿no? Que ahí sí realmente es una prestadora de servicios, sí, a lo mejor de un servicio estratégico para el país, pero a final de cuentas es una prestadora de servicios. Muchos son auténticos negocios que entonces obviamente necesitan tener disponibilidad amplia de los recursos para poder pues hacer crecer su negocio o lo que sea, ¿no? Entonces sí tienen que valorar si realmente les conviene o no ser donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles y tributar en el título tercero, ¿no? Sobre todo en las escuelas, Susi, porque su principal patrimonio son los inmuebles. Entonces, si ellas llegaran a perder la autorización, les revocan la autorización el SAT, pues todos sus inmuebles, todo su patrimonio, tienen que darlo a otra donataria. Entonces, desde 2014,
Muchísimas escuelas se pasaron a título segundo. Porque las condicionaron a estar ahí a la autorización para recibir donativos deducibles, ¿no? Así es. Acaba de sacar un criterio la autoridad en ese sentido de lo que dices, por ejemplo, de que cuando se liquidan tienen que transmitir todo su patrimonio a otra donataria autorizada, en el sentido de que no podían modificar los estatutos. Bueno, de hecho, la cláusula de que no puedes transmitir el patrimonio cuando te liquides, sino a otra donataria autorizada, es una cláusula que debe venir dentro del acta constitutiva. Y en teoría todas estas cláusulas, o sea, de no puedo usar el dinero más que para mi objeto social, no puedo, cuando me liquide voy a transmitir todo el patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles. Todo ese tipo de cláusulas deben venir en el acta constitutiva con carácter de irrevocable. Exactamente, de hecho ya se les pasó el tiempo para los que no modificaron sus estatutos mediante un acta de asamblea. Tenían hasta el 31 de diciembre para la modificación de patrimonio y de liquidación para subir sus estatutos al SAT, pero esto tuvieron 2 años. Entonces, bueno, aunque todo el mundo, a mí me pasó que supe que todo el mundo lo subió el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, en diciembre. Sí. Así es, pero bueno, con que lo hayan subido en diciembre ya. Si se les pasó, yo recomiendo que lo suban a la brevedad, antes de que les revoquen. Seguramente ya les llegaron requerimientos de la autoridad solicitándoles o iniciando el proceso de eliminación de donatarias, ¿no? Así es. Pues sí, es un caso muy, muy particular todo esto, y sí hay que valorar si nos quedamos ahí o nos vamos a título 2, ¿no? En ese caso. Pero bueno, entonces, estas donatarias sí tienen que presentar declaración anual. Ya vimos que, ya mencionaste al principio que en algunos casos sí se paga impuesto, en otros casos no se paga, que en algunos casos se paga impuesto, en otros casos no. La regla general es que no, pero entonces, ¿cuáles son las excepciones? Cuando las personas del título 3, incluidas donatarias y otras, puede ser que tengan que pagar impuesto, o quiénes son las que tendrían que y quiénes son las que no. Fíjate que también hay que ver los últimos párrafos del artículo 79, porque algunos no contribuyentes, no todos, algunos, ahí sí están todas las donatarias menos la dedicada a las artes, pero todos tienen que saber si tienen ingresos omitidos, compras no realizadas o indebidamente registradas, no deducibles y préstamos a socios a sus integrantes o familiares de ellos, por esas actividades tendrían que pagar un impuesto sobre la renta. Pero fíjate que realmente, o sea, ingresos omitidos podemos, o sea, como una donataria, o sea, hay que identificar todos los ingresos y sería facturarlos. Absurdo, ¿no? De plano mucho descontrol, como debe ¿no? ser. Ajá. Sí, factureras, o sea, compras no realizadas, está raro que haya una donataria. Aunque en el caso de los ingresos omitidos pudiera ser que hubiera alguna inconsistencia entre los registros contables y los depósitos en las cuentas bancarias, que eso siempre hay que cuidarlo, porque bueno, a veces sí puede ser, particularmente en el caso de donatarias, no nada más ellas, muchas. Todas las pueden tener, pero particularmente las del título 3, pueden llegar a tener muchos depósitos en efectivo, transferencias no identificadas. Por ejemplo, una asociación de condóminos que de repente te depositan el dinero, no sabes de quién es, o por ejemplo el caso de algún colegio que pudiera llegar a tener algún depósito no identificado. Ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas mucho, hay que tener mucho control interno, porque a pesar de que no se, obviamente hay que considerarlo como ingreso, si ya después aclararán de quién es, pero el depósito lo tendrían que considerar como ingreso, a menos que de plano se trate de un error evidente, pero si hubiera diferencias entre los ingresos contables y los depósitos bancarios, pues pudiéramos tener alguna situación de presunción de ingresos, ¿no? Determinación presuntiva de ingresos. Pero yo creo que una buena contabilidad se elimina, o sea, pero esas cosas suceden en todos lados. Pero sabes que yo les recomiendo que si tienen algún depósito no identificado, lo facturen como una cuota de recuperación, pero que lo facture, o sea, para que sí lo declare. Esa es una, compras no realizadas, pues, o sea, las donatarias yo no he visto ninguna que se dedique a facturar, entonces no tiene caso, ¿no? Los préstamos a socios, contadores, tengan mucho cuidado en cómo registran todo. Hay una erogación que no saben de quién es y luego se la meten al socio. Como por cobrar. Ese es un ingreso omitido, entonces deben de tener mucho cuidado. De lo que si no nos salvamos, Susi, son de los no deducibles. Bueno, hay casos en que regresando un poquito a lo de los ingresos omitidos.
El caso de las asociaciones que administran inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio, las sociedades, ¿cómo se llama? Los de colonos, las sociedades de colonos. Asociaciones de colonos. Ajá. Estas personas, estas sociedades, pues reciben dinero de las cuotas de sus condóminos o de los colonos. Pero ese dinero no es de ellos. No. Ese dinero es dinero de los condóminos. Ajá. En realidad ¿De eso la no sociedad? es, no de los dueños de los inmuebles, ¿no? ¿Sí? Ese dinero que reciben lo usan para darle mantenimiento y reparación a las áreas comunes. Entonces ese dinero no en realidad no sería un ingreso para ellos. En el reglamento de la ley del IVA y de la ley del impuesto sobre la renta, dice que en todo caso esos gastos los deducen los condóminos con base en las relaciones de gastos que le da el administrador. Entonces, ni son sus gastos, ni son, a pesar de que pueden venir a su nombre, ni son sus gastos ni es su dinero. Entonces, ahí lo que sería ingreso sería única y exclusivamente lo que la sociedad o asociación cobra por administrar el inmueble, que eso ahí sí no hay vuelta de hoja, ese sí sería su ingreso. Así es. Eso, pues, o renta de salones, por eventos. Pero hay que ver ahí qué es lo suyo y qué es lo de los condóminos, ¿no? En ese caso. Y cómo se contabiliza. Exacto. También, ¿no? Debemos de contabilizarlo de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza en ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso son ingresos omitidos, compras no realizadas e indebidamente registradas, que ahí hay que tener cuidado de que no me vayan a emitir un comprobante a mi nombre de una operación que yo no haya realizado. Exacto. Ahí los comprobantes que sobran hay que cuidar para que se eliminen, ¿no? Exacto. Préstamos a socios o a familiares, etcétera, sí se pueden hacer préstamos a trabajadores. Sí, claro. A trabajadores. Ahí sí. Ajá. Y no deducibles. Y los no deducibles. ¿Y los no deducibles qué entendemos por no deducibles? Pues lo que dice el artículo. La mayoría de los integrantes son personas físicas de estas asociaciones civiles. Eso es algo importante. Entonces, ¿no? Primero definir qué reglas de no deducibles me aplican. Así es. ¿Con base en qué se definen las reglas de no deducibles que me aplican? Pues la misma ley te dice que si la mayoría de los integrantes de estas sociedades o asociaciones civiles son personas morales, te vas a las reglas de título 2. O si son personas físicas, te vas a las reglas de las personas físicas con actividad, título 4, de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y si no son empresarias las personas físicas que lo integran, te vas al capítulo de requisitos de las deducciones del título 4, ¿no? Así es. Capítulo 10, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, y los no deducibles, hablando de los no deducibles, pues en este caso nos iríamos al 148 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si te aplica este último. Sí, me aplica. Si tus integrantes no son personas físicas empresarias y son personas físicas. Así es, sí. Y son personas, que es la mayoría. Ahí como que cabemos. Digo, a menos que los integrantes estén inscritos como personas físicas con actividades empresariales. Exacto. Por alguna otra, o profesionales por alguna otra actividad. Pero bueno, antes de ir a la pausa, que vamos a hacer la pausa ahorita, te pido que antes de ir a la pausa aprovechemos para hacer la pregunta para que nuestro público pueda obtener una suscripción semestral gratuita a la revista Consultorio Fiscal. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿en qué fecha se presenta la declaración anual de los no contribuyentes de ISR? Perfecto. Entonces respondan correctamente esta pregunta, llamen por vía telefónica, recuerden los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. Llámenos y llévense de manera gratuita una suscripción de la revista Consultorio Fiscal. XEUN AM 860 Radio UNAM. En déficit, con José Silvestre Méndez. Población mundial y sustentabilidad. En diciembre de 2022 la población mundial llegó a 8,000 millones de personas, razón por la cual es necesario analizar esta situación. ¿Somos mucho? ¿Somos muchos? ¿La Tierra nos aguanta a todos? ¿Cuál es el límite poblacional para la Tierra? Muchas preguntas nos hacemos y tratamos de responderlas. De acuerdo con los especialistas y con la evolución del sistema capitalista, en cuya esencia está el incremento de la producción y el consumo de todo tipo de mercancías, ya estamos muy cerca del límite. La Tierra y sus recursos, incluyendo la biodiversidad, no soportaría más de 10,000 millones de habitantes.
Para producir cada vez más y más mercancías es necesario consumir más y más materiales y energía, lo que a su vez genera en forma más abundante energía negativa. Recuérdese la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía. Por lo tanto, se explota cada vez más a la naturaleza y a los trabajadores, agotando los recursos naturales, incluyendo los seres vivos, animales y plantas. Se reporta la desaparición de muchas especies animales y vegetales y sigue en aumento. Esto atenta contra la propia especie humana, que también está en peligro de desaparecer. Estamos acabando con los equilibrios terrestres entre naturaleza y población, es decir, sí estamos llegando al límite, poniendo en peligro la subsistencia del género humano. El cambio climático y el calentamiento global son los síntomas graves de que el sistema capitalista, con su dinámica poblacional y económica, ya no aguanta. La esencia del capitalismo exige más y más de todo, más producción, más comercio, más consumo, en busca de más y más ganancias para unos cuantos. Porque ese es otro problema fundamental de la dinámica poblacional en el mundo y del funcionamiento del sistema económico, que ha generado grandes desigualdades de todo tipo entre los habitantes del planeta. Veamos algunas de estas desigualdades. El 48% de la población mundial apenas sobrevive con $2 al día o menos. 15% están desnutridos o padecen hambre. 13% no cuentan en sus viviendas o cerca de ellas con agua potable. 70% de la población no cuenta con internet. 24% no tienen teléfono móvil. El 17% son analfabetas. Solo el 8% ha vivido más de 65 años. Por supuesto, la contraparte es la de los privilegiados que cuentan con buenas o excelentes condiciones de vida. Las regiones más atrasadas del mundo se encuentran en África con el 15% de la población mundial y América Latina con un poco más del 10%. Lugares donde las desigualdades sociales, económicas, culturales y ecológicas se han exacerbado de forma dramática. En un reciente estudio de Oxfam, La ley del más rico, se señala: 3 años después del inicio de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis inflacionaria posterior, América Latina y el Caribe se han convertido en una región más desigual, más empobrecida y más polarizada social y políticamente. Pero estas múltiples crisis no han afectado a todas las personas por igual. Puede parecer obvio, pero la brecha es gigantesca. Cuando medimos el desproporcionado aprovechamiento que una élite de ultrarricos ha sacado de esta situación. Lanzamos un SOS urgente a los organismos internacionales y a las instituciones de educación superior para que se planteen soluciones al crecimiento de la población mundial y al sistema económico para satisfacer las necesidades no solamente de la población actual, sino sobre todo de las generaciones que aún no han nacido. Es imperativo sustituir al sistema capitalista por un sistema sustentable que busque el equilibrio entre población y naturaleza y equilibrio entre la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la población mundial. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Pues ya estamos de regreso. Todavía nos queda una suscripción. Tenemos a María del Carmen Parras Flores, que sí contestó correctamente y ya tiene una suscripción gratuita de la revista Consultorio Fiscal por 6 meses. Y Ángela Montes de Oca, le faltó el día, le dijo el mes, pero no el día, así es que por eso está incompleta y todavía nos queda una suscripción. Nos puede hablar y corregir, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos una suscripción gratuita, que ya hay un ganador, falta otro. Pero bueno, entonces regresando al tema de los no deducibles. El hecho de que se tomen las reglas de los no deducibles de título 2, personas morales, o título 4, personas físicas con actividades empresariales, o título 4, el resto de las personas físicas, dependiendo de las actividades a las que se dedican sus integrantes, sí cambia las reglas del juego.
Sí, cambian del artículo 28 al 148, sí cambian, por supuesto. Por ejemplo, comentábamos en algún programa nosotras, que la gasolina, o sea, las formas de pago de la gasolina, si tus integrantes son personas morales, pues forzosamente tienes que pagar la gasolina en efectivo, cheque, transferencia. Con ¿no? medios de pago electrónicos, sí, ¿no? Exacto, Ajá. sí. ¿Cuál otro decíamos? Y si es, por ejemplo, si tus integrantes son personas físicas que no son empresarias, aplicas el 148 y ahí no viene, o 147 y 148, sí. Y ahí no viene esa condición para deducir las gasolinas. Entonces ahí hasta el pago en efectivo, hasta los 2,000 pesos, podría ser aplicable. Exacto, deducible. Y deducible. Sí. Ajá, el otro tema es el de los ingresos exentos de los trabajadores. La parte no deducible de los ingresos exentos de los trabajadores. En el 148 no viene. No viene. Entonces, bueno, independientemente, o sea, si eres una integrante persona moral de las donatarias, entonces, sí te aplica el artículo artículo 28, fracción 30 de los ingresos exentos de los trabajadores. De los ingresos exentos, una parte es la que no va a ser deducible. Y entonces dice que si tienes no deducible, sobre eso pagues el 35% del impuesto. Uh-huh. Pero hay una regla específica miscelánea, una regla miscelánea fiscal para las donatarias, en donde te dice que a ellas no les aplica esta fracción 30 del artículo 28. Entonces, bajo ciertas condiciones en cuanto al control de las nóminas, registro contable de las nóminas, ¿no? Pero pues yo creo que haces tus nóminas, las pagas, las registras, y ya. O sea, bien, sí. No inventarlas. Digo, a mí me tocó el caso también cuando fue la reforma de 2014 de que las universidades públicas estaban muy preocupadas porque en sus contratos hay muchas prestaciones exentas y que estaban muy preocupadas y muchas estaban ya viendo cómo se iban al amparo contra esta reforma de los no deducibles en los ingresos exentos de los trabajadores, pero no les aplican. No. Porque a ellos les aplica generalmente el artículo 147 y 148 y en realidad esta condición de no deducibles no se aplicaría para ellas, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces tendríamos que pagar esto. ¿Cuánto se paga por los préstamos que están prohibidos, por los ingresos omitidos, por las compras no realizadas o por los no deducibles? ¿Cuánto pagaríamos? El 35% del impuesto. Realmente dice la ley, se aplica la tasa máxima sobre el excedente del límite inferior de la tarifa del artículo 152. Pocas palabras, el 35%. Esa es una de las deficiencias que trae el aplicativo. El aplicativo, al momento de poner tú este tipo de ingresos, que se llaman remanente distribuible en un renglón, te calcula el 30%. Entonces, nosotros, si sabemos que la ley dice que es el 35%, pues entonces vamos a cambiar el impuesto sobre la renta aplicando al 35% del impuesto sobre la renta para declarar bien el impuesto. Así es. Perfecto. Bueno, ya tenemos otra vez, ahora sí, Ángela corrigió su respuesta y ya es la ganadora de la segunda suscripción. Bueno, ahora, entonces en estos casos pagan, ¿no? En este supuesto. Cuando hay otras cláusulas, ¿no? Cuando enajenes inmuebles o recibas intereses, premios, en esos casos también llegas a pagar impuestos sobre la renta. No, esas son actividades propias de las donatarias. Esa fracción es no para las donatarias, sino en general. Ajá. No, en general sí, o sea, bueno, más bien por lo que se paga, por otras actividades que se pagan, es por enajenación de bienes que no son de tu activo fijo o prestación de servicios a otros. Entonces, por esas actividades, sobre la utilidad de esas actividades, tienes que pagar un impuesto sobre la renta. Pero siempre y cuando esas actividades de enajenación de bienes y prestación de servicios a otros rebasen en todos los contribuyentes del 5% del total de tus ingresos. A ver, bueno, entonces, si enajenas bienes o prestas servicios en más de un 5% a personas que no son tus integrantes, vas a pagar el impuesto por esa parte de tus ingresos y obviamente restando sus deducciones y demás, sí, por la utilidad que te produzcan esos ingresos y que excedan de ese 5%, como lo mencionas. Sí.
vas a pagar el 30% como persona moral del régimen general de ley. Exactamente, así es, sí. En ese caso nada más pagas, no tienes todos los efectos de una persona moral del título 2 respecto a eso. O sea, no creas una CUFI, ni nada de eso. Nada más es haces tus papeles de trabajo, los elaboras, determinas tu impuesto sobre la renta, lo plasmas sobre ese anexo especial de la declaración anual, lo determinas y lo pagas. ¿Es el 5% para donatarios o para todos? No, para todos los contribuyentes, y para donatarias es el doble, o sea, el 10% del total de los Pero ingresos. bajo las mismas condiciones. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, las donatarias sí todavía tienen una cláusula que dice que si cobran intereses no pagan el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Fíjate que los bancos, o sea, si tú eres donataria, vas al banco y les dices que, bueno, tienes una inversión que te genera intereses, que por hecho de ser no contribuyente, o sea, tú solicitas en el banco, en la institución financiera, que no te cobren intereses, y algunos bancos lo aceptan, otros no. Otros te dicen, no, es que sí, por ser intereses, no me interesa que tú seas donatario de quien seas, de todas maneras tú vas a seguir reteniendo el ISR, y ese ISR pues se queda ahora ya indefinidamente como saldo a favor, ese ISR retenido. Pues es que antes se podía compensar contra sueldos. Pero lo puedes pedir la devolución. Devolución sí, claro, devolución sí. Bueno, y bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, ¿quiénes son entonces, hablando ya de todo este panorama que presentamos, quiénes son las que sí presentan declaración anual, o más bien, quiénes son las que no presentan declaración anual en este título 3? Porque así lo dispone la ley. Te tienes que ir específicamente a la fracción quinta del artículo 86 de la ley de ISR. Los que no presentan, por ejemplo, son las primeras 4 fracciones del artículo 79, que son sindicatos, asociaciones patronales, colegios de profesionistas, todos estos son los que no presentan declaración anual. Las donatarias, todas están incluidas en que sí tienen la obligación de presentar declaración anual. O sea, dependiendo de tu actividad, te vas a la fracción quinta, no es el primer párrafo, en alguno de los párrafos, te dice quiénes son las que sí tienen la obligación de presentar declaración anual. Perfecto, pues entonces hay que revisar si tenemos la obligación o no. Hay que ver que tengamos todas las obligaciones formales, las informativas que ya mencionaste, etcétera. Y pues hay que ver que si vamos a pagar o no vamos a pagar en los casos que ya señalaste, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Con esto concluimos. Gracias infinitas por estar aquí con nosotros y compartir toda tu experiencia profesional. Nuevamente, Susi, mil gracias a ti y a Radio UNAM por esta presentación tan buena. Gracias. Pues les recordamos que la próxima semana vamos a estar con el tema Declaración Informativa de Riesgos de Trabajo ante el Seguro Social. Recuerden que esta es una coproducción de Radio UNAM y nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. El director de Radio UNAM, Benito Taibo, el director de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez. La colaboración de Jeremías Villegas, Itzel Moreno, Nayeli Álvarez, Yesenia Ordóñez, Eduardo Peña y César Hernández. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Consultorio Fiscal. Radio. ...96.1 de frecuencia